Editorial por VivoPlay.net, un programa en el que junto a un pool de periodistas y analistas metemos la lupa a las noticias más importantes de Venezuela y por supuesto a nivel internacional. Recuerden que podemos estar en contacto a través de las redes VivoPlay.net, en Facebook, también en Twitter, en YouTube y ahí en Instagram, lo ven al fondo, en la parte baja de la pantalla. Esta noche en Mesa Editorial nos acompañan Angie Contreras, ella es periodista del diario El Universal, cubre microeconomía. Bienvenida, Angie. También Jesús Silva, abogado constitucionalista. Bienvenido, Jesús. Pedro García Otero está aquí a mi izquierda, periodista del diario El Universal. Bienvenido, Pedro. Un gusto tenerte acá también. Y el diputado William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional. Ustedes tienen allí las cuentas de Twitter de cada uno de ellos, así que vamos a comenzar con la discusión. Vamos a servir los platos fuertes de esta mesa editorial preguntándole a cada uno de los invitados cuál es su noticia a juzgar por la relevancia de las mismas que quieren traer a la mesa editorial la noche de hoy. Comenzamos por Angie Contreras. Angie, tu noticia para plantear esta noche. Pues la noticia que está ahorita sobre el tapete es el sistema biométrico, que es a través del cual el gobierno quiere controlar lo que son las ventas de alimentos y productos básicos de la población. Por lo menos hoy el presidente anunciaba que el sistema se va a aplicar por fases y que va a ser voluntario. No explico exactamente a qué se debe el voluntariado. Por el contexto en el que lo mencionaba, pues entendemos que se refería a que los empresarios de forma voluntaria escogieron estar y participar en el sistema biométrico. Dice exactamente el presidente Nicolás Maduro, lo voy a citar, lo refleja pues últimas noticias en su página web. El captahuellas es un sistema liberador y será progresivo, es voluntario. Cuando dije que era voluntario, y el compañero Andrés Eloy Méndez, superintendente de Precios Justos, le dijo a los empresarios de los supermercados privados que es voluntario, todos dijeron queremos estar en el sistema. Ellos saben la verdad. A eso se refiere cuando habla que es voluntario. Dice que todos los empresarios pues de supermercados por lo menos quieren estar allí. Sí, exactamente. De hecho, ayer el superintendente Andrés Eloy Méndez en la rueda de prensa que dio decía que los empresarios estaban de acuerdo y que ellos habían llegado a un consenso para la instalación de las máquinas captahuellas. Están así que los mismos empresarios son quienes van a asumir el costo de instalación tanto del software como de la máquina en cada uno de los puntos de venta. Esos son los empresarios de grandes cadenas, Angie, te pregunto, porque pues he sabido de pequeños comerciantes que no están de acuerdo, incluso pequeñas farmacias, probablemente las farmacias que también estamos hablando de cadenas puedan estar de acuerdo con este llamado sistema biométrico, captahuellas, papahuellas, todo tiene un distinto nombre según el cariz que se le vea. Pero, ¿quiénes estarían de acuerdo con ese sistema? ¿Las grandes cadenas? Sí, en principio son las grandes cadenas que son con las que el gobierno se ha estado reuniendo, que están agremiadas a ANSA, que es la asociación que agremia a los supermercados y las grandes cadenas de farmacia. Porque no solo va a estar en los supermercados, sino también en las grandes cadenas. Hasta ahora el gobierno no se ha referido de qué manera va a funcionar en lo que son los comercios más pequeños, bodegas, abastos, las bodegas que están en los barrios. Hasta ahora no ha habido mayores detalles. De hecho, ayer el superintendente decía que se va a aplicar en principio en 8 estados del país, que son los estados que ha definido como prioritarios, dándole prioridad a la Gran Caracas y a algunos comercios grandes dentro de Caracas. ¿Prioritarios por qué? Porque evidencian mayor cantidad de contrabando. Sí, porque están en la frontera y él los definió como los estados que están en la lucha contra el contrabando. ¿Y Caracas entra allí, Miranda? Caracas, sí, lo que es la Gran Caracas, por lo estratégico que es la ubicación y porque aquí están, digamos, la mayor demanda de productos. Hay grandes establecimientos, los comercios más grandes de ventas al mayor y al detalle están aquí. Muy bien, ese tema lo vamos a tocar en profundidad dentro de unos minutos. Ahora le preguntamos a Jesús Silva, abogado constitucionalista, cuál es la valoración, a tu juicio, qué noticias puedes traer acá a la mesa editorial. Bueno, yo creo que hay consenso respecto a que el hecho más notorio en los últimos días ha sido esta aplicación del sistema biométrico y fundamentalmente creo que es necesario contextualizar el problema. Lo que se busca, de acuerdo a lo que ha informado el propio gobierno y lo que de alguna manera es lo que refleja la opinión pública, es restablecer la seguridad alimentaria en Venezuela. La seguridad alimentaria es un bien jurídico, constitucional, como lo plantea el artículo 305 de nuestra Carta Magna. En este sentido, se ha detectado que hay una actividad delictiva denominada contrabando que atenta contra esa seguridad alimentaria y precisamente este tipo de tecnologías aplicadas
para contrarrestar las nuevas formas de delinquir, lo que busca es establecer ese equilibrio social y económico de la seguridad alimentaria. Es prematuro porque se involucra con los términos tecnológicos establecer si el sistema biométrico será o no exitoso, pero sí podemos diagnosticar que hay una voluntad política de abordar ese problema. Si se ha determinado que hay un conjunto de personas de delincuencia organizada que en diversas regiones del país están extrayendo los productos alimentarios que deberían estar en la mesa de todos los venezolanos de una forma delictiva, con fines de un comercio ilícito, estableciendo unos monopolios ilegales, pues yo creo que las medidas que se tomen para combatir esa situación son válidas, son necesarias, porque fundamentalmente es un conflicto de bienes jurídicos. Por un lado, la delincuencia organizada, y por el otro, restablecer la seguridad alimentaria que a nuestro juicio, independientemente de corrientes políticas, de ideologías, de chavistas, de antichavistas, aquí hay una pluralidad de sujetos que representan diversos sectores del país, debemos estar de acuerdo en que queremos seguridad alimentaria para los venezolanos. Pero pareciera que el único problema que hay, tomando en cuenta esta medida que se va a aplicar, o sea, podría aplicar, es netamente el contrabando, y ese no es el único exclusivo problema por el cual hay desabastecimiento en el país. Ese no es el único problema que estamos enfrentando los venezolanos. Si hay contrabando, en efecto lo hay, y lo vemos además no solamente en la frontera, lo vemos además con los buhoneros, que a los buhoneros hasta ahora nadie los toca y tienen todos los productos de la cesta básica, precios exorbitantes, y están allí. No es solamente el tema del contrabando, el responsable hay varios de esto, factores, ¿no? Hay varios factores, hay varias formas de delinquir para desestabilizar el país desde el punto de vista económico, para alterar lo que es esta seguridad alimentaria del artículo 305 de la Carta Magna. Podemos hablar inclusive de nuestro modelo productivo, claro, que es un tema económico en profundidad que tiene que ser examinado, que tenemos un país monoproductor que tiene más de 100 años de dependencia con el petróleo y que eso debe ser revertido para que sea un país que produzca diversos rubros. Pero mientras se resuelve esa temática económica, que no la desconocemos, que la reconocemos y que es producto o es un tema de interés nacional que todos trabajemos por resolverla, esa productividad endógena, nacional, productos venezolanos y no depender tanto de las importaciones, también el asunto de la delincuencia y del fenómeno comprobado de este contrabando de extracción, del acaparamiento y otras modalidades para delinquir que tienen que ver con la comida de los venezolanos también tienen que ser abordadas. El gobierno siempre ha sido muy temeroso de abordar este problema de la economía informal. La ley orgánica de precio justo que se promulgó hace poco, igual que la anterior ley de precio justo, que la que se aprobó en el año 2011, expresamente prohíbe la reventa de alimentos. La reventa de alimentos en los buhoneros, en el comercio informal, no es ningún secreto. O sea, caminar por las zonas populares. Pero Loma de Petare es el mejor mercado de Caracas en este momento. La Loma de Petare, el gran mercado de Caracas. Pero para el gobierno siempre ha sido un tema tabú. Es tan así que el superintendente decía que ellos, cuando vayan al comercio informal, primero les van a hacer una advertencia, les pondrán una caución y después es que se hablará de un tema de sanción. Sin embargo, cuando vas a las cadenas formales, sí vas directamente a la sanción. Son esos puntos que no se terminan de tocar. No, porque su público, pues es su público político, igual que los motorizados. Pues a los motorizados les ponen un cartelito, no te tienes que comer semáforo, o sea, tienes que usar el casco. Bueno, y el tema de fondo es la escasez. El tema de fondo es la escasez. El gobierno con el sistema biométrico quiere tapar que hay un problema de escasez. Ellos creen que controlando o administrando las ventas van a lograr estabilizar la oferta de productos. Bueno, lo cierto es que mientras no produzcan no habrá más. Vamos a analizar este tema, como les dije, en profundidad en unos minuticos. Mientras tanto, pues queremos saber cuál es la noticia que trae Pedro García Otero a la mesa. Conexa a la noticia que comentan Angie y Jesús. Es el tema de la adscripción a la vicepresidencia ejecutiva de la República del CENCOEX, el antiguo Calibi, y la adscripción a CENCOEX de Corpovex, que es la corporación de importaciones, especialmente importaciones de alimentos del Estado. Estos organismos, el CENCOEX particularmente, estaba adscrito a la vicepresidencia para el área económica, que era la vicepresidencia de Rafael Ramírez. Ahora se adscribe a la vicepresidencia de la República. ¿Por qué? El por qué, uno solo puede hacer aquí una inferencia, un análisis, que es que nuevamente se empieza a imponer, digamos, la línea dura, la línea dogmática dentro del Ejecutivo en cuanto al manejo de la economía. En este momento esa vicepresidencia está a cargo del señor Jorge Arriaza.
Se comenta que Arreaza, dentro de esta reestructuración del gabinete que prepara Maduro, dejará la vicepresidencia, tendrá otro destino, se desconoce, pero se habla mucho de que esa vicepresidencia será ocupada por Miguel Rodríguez Torres. Ya, de nuevo, vamos a aclarar acá. Se supone que, o se habla que Ramírez dejaría la vicepresidencia No, se habla de que Jorge Arreaza dejaría la vicepresidencia de la Arreaza República la y la asumiría el señor Miguel Rodríguez Torres, que es el ministro ¿Y del Interior. dejaría el Interior de Justicia? Eso No es lo que se habla. O Podría tener ambos cargos, claro. pero en todo caso Sería la es un primera tema de... Nuevamente, Maduro lo dijo muy claro, lo dijo hoy en su alocución en el PSUV, me están pidiendo medidas económicas de derecha, no voy a tomar medidas económicas, y pongo las comillas, de derecha, voy a tomar medidas económicas de izquierda. Las medidas económicas de izquierda son más control, más supervisión, más, como dice Angie, administración de la escasez y menos enfocarse en lo productivo. A mi juicio eso va a tener una vida muy corta. Yo creo que había una ventana de oportunidad para hacer ajustes que cada vez se esté estrechando más y que eventualmente se cerrará, pero bueno, van a insistir con el modelo de izquierda que no creo que haya dado los resultados. O sea, si uno juzga lo que vivimos hoy, no solo es que no ha dado los resultados, sino que lo peor de este modelo probablemente está por El tema venir en también los está próximos meses. en lo que tiene que ver con la administración de divisas. El gobierno tiene un plan de centralización total de las importaciones, de la distribución, de Sí. la Y no lo tiene comercialización. del área económica. Sí, justamente. justamente, ¿Por qué pero- pasando entonces a la vicepresidencia? Porque cree que es un problema político. Y el CENCOES es un organismo que está adscrito a la vicepresidencia Económica. a la presidencia económica y a la de la República. Sí. Creo que también. No lo pasan directamente a la de la República. Exacto. Deja la vicepresidencia Pero tiene económica que y eso ver no. también con el tema de la administración de Ahora, divisas. yo O sea, el creo- gobierno no está en Yo creo capacidad de hacer que también importaciones asume que es masivas. un reconocimiento, así sea tácito, de que gran parte de este problema tiene que ver con corrupción. Ajá. Tiene que ver con corrupción y que los 25.000 millones de dólares del famoso discurso de Giordani de alguna manera están reflejados en este tipo de Y no es un decisión. reconocimiento también que el otorgamiento de divisas es un tema político, sencillamente. Bueno, sí, es que el control de cambio es un control de cambio absolutamente político. Lo dijo Aristóbulo Claro, lo dijo Aristóbulo, por eso te lo digo, es como sincerar ya. O sea, es que terminar siempre de lo fue, sincerar, ¿no? siempre Pero es que el lo gobierno fue. hace un manejo político de la Claro, economía y por eso las distorsiones tan grandes que vemos El ahorita. control de cambio se asume después del paro petrolero de 2002-2003, como una manera de imponer premios y castigos a quienes se portaron bien o mal, dependiendo de la visión del gobierno durante ese y paro. también tiene que ver con la coyuntura que hay ahorita. O sea, en un entorno donde hay escasez de divisas, donde tienes que administrar mejor las importaciones, donde descubriste que hay una serie de irregularidades con las importaciones directas del Estado, tienes que tomar medidas, y la medida que se le ocurre es siempre centralizar, o sea, Ahora, aumentar porque- los controles. Por lo menos Casa, que es la importadora de alimentos del Estado, está pasando también a A los la 6 vicepresidencia. La pregunta de las 100.000 lochas es porque hay escasez de divisas en un entorno donde sigue el petróleo estando a $100, porque bajó a 90, pero hay que recordar que aquí no ha habido un crash de precios petroleros. No, al contrario. Al contrario, o sea, había un boom Ha de habido la precios. estabilidad en los precios Sí, petroleros en además, 100 y tanto durante varios Son más de años. 80.000 millones de dólares que han salido después del control de cambio. Además. A ver, diputado, ya que toma la palabra, ¿cuál es su valoración, su noticia que trae a la mesa esta noche? Porque yo pensé que aquel cuento de que entre abogados te deja Ajá. era solamente para los abogados, que entre periodistas te deja. Hay de todo un poquito. Esto es lo divertido, lo bueno de la mesa editorial. Bueno, ¿Tú qué mira, sientes, yo creo que el primer punto, obviamente, que tenemos ese tema de la tarjeta de racionamiento digital, para poner un término más asequible, que demuestra realmente el fracaso de una estrategia que no es productiva, pues. Y la gente no quiere más controles, porque esa es la equivocación del gobierno, que cree que la gente quiere más controles, y no es así. La gente no quiere más controles. La gente lo que quiere es que haya producción. Y en segundo lugar, que no te limiten, en el sentido pues de tu libertad de elección, de tu derecho de comprar tus cosas. Pues la gente no está, y te estoy hablando de gente que hace cola, que te va a cualquier sitio mediano, llámese un supermercado como el Bicentenario, como cualquier cola que uno ve de mercado o cualquier cosa de esa. La gente no quiere más controles, y esa es la equivocación del gobierno. El segundo punto que yo creo que vale la pena mencionar aquí, como ustedes lo acaban de decir,
el tema político, no lo podemos soslayar, porque en medio de esto, ¿cuál es la alternativa política? O sea, ¿cuál es la respuesta desde el punto de vista de una teoría política de la oposición, económica, en donde tengamos nosotros una teoría de economía política, ¿no? Y ese es un punto importante porque hoy estaba reunido, vamos a decirte, los sectores que conforman la mesa de la unidad para ver cómo recomponer un piso estructural desde el punto de vista de la oposición para poder responder orgánicamente desde el punto de vista de un discurso replanteado de la oposición y desde el punto de vista del trabajo político que se tiene que hacer ante esta realidad que estamos viviendo, que el gobierno quiere tapar su fracaso económico, quiere generar una percepción que está trabajando por el pueblo, por ejemplo con los operativos de contrabando, y te dicen con todos los bombos y platillos, acabamos de agarrar 60.000 litros de gasolina, que son apenas 2 gandolas, pero hay que ver cuánta cantidad de gandolas pasan frente a los ojos de la Guardia. ¿Y quién permite Bueno, que Bielma pase? dijo recientemente que tanto Colombia como Venezuela tenían bien determinadas, precisadas las trochas donde estaban. Y la citó con número, además. Dijo, en el Zulia, 192 trochas, 92 en Táchira, 10 en Apure y 12 en Amazonas. Pero ¿cuánto pueden cargar los pimpineros? El problema en fondo es lo que dice el diputado. O sea, el problema en fondo es que, o sea, estás vendiendo el sofá, viejo. Estás hablando de una cosa, o sea, estás hablando de moneditas mientras la carga grande, las gandolas se te van. Oye, yo no sé, Oye, que el control no lo tienen precisamente yo estuve hace 2 años en Santa Elena de Guairén. En Santa Elena de Guairén hay toda una serie de medidas para controlar a los pimpineros. Yo no voy a decir que ahí había contrabando de grandes gandolas, pero la cantidad de gandolas que pasan a diario por Santa Elena de Guairén rumbo a Brasil, claro, no es normal. Pero a menos que trabajos que han hecho periodistas, por ejemplo, Sinar Alvarado, él se montó en uno de estos convoyes de contrabandistas y decía que la permisología, entre comillas, que tenían al pasar por la Guardia Nacional era pasmosa. Pero es que, y que pasaban y pase usted por aquí, usted tiene el permiso, y eran camiones y camiones. Mira, y camiones como el modelo está montado sobre la base de un control ideológico, te ponen esta tarjeta de racionamiento digital, pero bueno, y no hay una ley de precios justos, y controlaron la inflación acaso. Bueno, pero Maduro saldrá otro tipo de cosas y dirán, vamos a aplicar otra cosa. Y también quisiera que Jesús interviniera acá. Maduro acaba de decir, crisis económica no se debe a malas políticas gubernamentales. Entonces, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que... A la guerra económica. Bueno, lo dijo, a la guerra económica, a la burguesía especulativa, a todos menos yo, pues. Claro. Entramos en el fondo. Fíjate, pienso que de alguna manera, bajo los efectos, no sé si emocionales de la polarización política en Venezuela, donde pocos tenemos la posibilidad de escapar a sus efectos, de alguna forma no enfocamos bien el problema. Yo creo que hay que delimitar, como lo dice la técnica legislativa, las conductas. Una conducta es la del contrabando, sea o no de extracción, del acaparamiento, que implica volúmenes de productos, en su mayoría alimentarios, que exceden cualquier noción de aprovisionamiento o de almacenamiento familiar. Evidentemente que la madre o el padre de familia, que ante una hipótesis de escasez, ante una situación de ausencia de productos, real o hipotética, se aprovisiona, almacena mucho más de lo que requiere para el consumo inmediato, evidentemente no incurre en el tipo penal del contrabando o el tipo penal del acaparamiento. Eso que en alguna época se denominó acaparamiento doméstico es un delito imposible, y no es lo que estamos abordando. Estamos hablando exactamente usted puede comprar solamente 2 litros de aceite a la semana, y cuando voy al supermercado no consigo ni 1 litro de aceite. Ese es el punto. Estamos hablando en el fondo de una actividad que involucra grandes cantidades de productos, pudiéramos hablar de toneladas, pero eso no donde se controla lo que se con la conoce, cartahuella. Te comento, donde lo que se conoce es que esos productos que son comprados de forma ilegal son luego destinados a un comercio ilícito. Tenemos conocimiento, y lo revelan pues informes de las autoridades, de en zonas fronterizas, lo que se hace con el combustible, por ejemplo, que se lleva a Colombia y que allá es revendido, y que generan una ausencia total o parcial de combustible para esas zonas de Venezuela. Frente a esa situación, nadie niega que queremos un modelo productivo desde hace 100 años que sea diversificado, que privilegie el desarrollo endógeno,
que le ponga atención a la petroquímica en materia de petróleo, que en materia de seguridad alimentaria genere una producción en el campo con los agricultores venezolanos. Nadie niega esa realidad y no estamos satisfechos con lo que se ha logrado en estos 15 años, como tampoco estamos satisfechos con lo que se hizo en materia de producción interna durante los 85 años de nuestro siglo petrolero. Pero frente a esa situación difícil, crítica, también se requiere establecer mecanismos para hacerle frente a la delincuencia organizada de estos sujetos que expropian la seguridad alimentaria de todos los venezolanos. Y les repito, más allá de la tóxica polarización que afectan a chavistas y a los chavistas. Otra medida que se ha implementado es la prohibición de exportación de productos de la cesta básica y medicamentos. Apareció hoy en Gaceta Oficial, decreto presidencial 1190. Se prohíbe el tránsito por el territorio nacional con fines de exportación o extracción hacia territorio extranjero de los rubros y productos de la cesta básica, insumos, medicinas y demás bienes importados o producidos en el país para el consumo del pueblo venezolano, indispensables para la vida digna, la salud, la seguridad, la paz social. Es decir, se prohíbe, por ejemplo, la exportación de aceite de maíz, de mantequilla, de carne en sus distintas variantes, de pastas, de papel higiénico, de pañales, afeitadoras, anticonceptivos, cartón y papel, hierro, aluminio. Esta es una medida que ya existía. Claro, Esa es una medida de regularización. Sí. No, la prohibición de la exportación es una medida que tomó el gobierno en el 2007, donde se prohibió la exportación de alimentos fundamentalmente que no tuvieran demanda nacional satisfecha. Es decir, que para poder exportar esos productos, la oferta tenía que ser satisfecha dentro del país. La lista que sacan hoy, que sale publicada en Gaceta, trae el añadido de que ahora se agrega lo que son los productos de cuidado personal, los medicamentos y estos que son aluminio, materias primas, hierro, aluminio, acero, hierro, cartón y acero papel. y Quiero cartón. hacer un señalamiento ahí, Pierre. Un poco lo que decía el doctor. La semana pasada, cuando terminó el periodo de sesiones de la Asamblea, un crédito que presentaron allí por 784 millones de bolívares para importar 120 millones de unidades de papel toalé. El año pasado el crédito era por 84 millones para importar casi 40 millones de unidades de papel toalé. El ministro Meléndez había dicho que con 40 millones era suficiente, ahorita son 120 para importar desodorante, Sí, productos de aseo personal. de ¿no? champú, Sí. Afeitadora de 2 hojillas y de 3 hojillas. Si el éxito de la revolución me lo van a medir por importar champú, ahí será que estamos bien fregados. O sea, una cuestión es la teoría y otra cosa es el rezago que estamos viviendo. Ese modelo productivo no existe. No existe también. Este es un modelo más rentista que nunca lo hemos tenido. Este es un socialismo rentista. ¿Cuál es el plan nacional de industrialización que tenemos? ¿Cómo estamos diversificando nosotros la riqueza petrolera? Seguimos siendo dependientes del petróleo, porque es mucho más fácil desbaratar los factores productivos internos. Para mí es mucho más fácil que ponerme yo a incentivar la producción cuando yo tengo una renta petrolera que me permite a mí comprar papel toalé. Además, Además, para terminar el tema, Sí. este punto, ¿qué nuevas relaciones de producción se han creado ahorita en este gobierno? Incluso utilizando los esquemas nuevos de productividad social con las empresas de producción social. ¿Cuáles son las nuevas relaciones de producción que se han creado? Yo creo que esta es la consecuencia de 15 años de ver al empresario como un enemigo. O sea, cuando un país tiene que importar algo tan básico como papel toalé, o sea, a mí no me van a decir, bueno, no voy a decir lo que pienso, pero a mí no me van a decir que la gente ahora consume más papel toalé que antes. O sea, este país siempre se autoabasteció de papel toalé. O sea, puede ser que lo que la gente va más al baño que antes, que utiliza más papel el toalé tema que es de antes. que esos O sea, recursos que se destinaron para importar el producto terminado, bien pudiste habérselo entregado a las empresas para que O sea, importaran la ¿cuál es la materia protesta- prima, cuál es la protesta de la aquí, gente? y no tendríamos el nivel de escasez que hay ¿Cuál es ahorita en esos cuál es la productos. protesta de la gente de Ford la semana pasada, creo? Sí, la semana pasada. O sea, no te traigas 13.000 carros chinos, danos los recursos y nosotros producimos Lo los carros en ensamblamos, Venezuela. Ahora, Y las O sea, ensambladoras están a punto de cerrar. es la consecuencia de 15 años de ver al empresario como un enemigo y de gobernar, y me va a perdonar el amigo Jesús, mi respeto para usted, de gobernar. No soy funcionario del No, gobierno. no, pero bueno, pero es un hombre con unas ideas políticas que yo puedo respetar. Pero es la consecuencia de 15 años de gobernar de acuerdo a ocurrencias dominicales. Que un domingo ese señor se sentaba, el señor Hugo Chávez, que en paz descanse, se sentaba en una silla y decía, a mí se me ocurre que tal cosa. O sea, yo creo que para la historia de este país quedará
La Plaza Bolívar, hace 3, 4 años, el señor Hugo Chávez, ¿qué edificio es este? Exprópiese. ¿Qué edificio es aquel? Exprópiese. Sí, la O sea, improvisación. la improvisación, que después no sabían ni siquiera que la Francia era de la UDO, por Dios. Pero tal o sea, pareciera que la improvisación se mantiene porque el presidente Maduro dice una cosa en un momento y luego dice otra. Vamos a ver el micro que preparó nuestra productora Vanessa Hueto para poner en contexto sobre este sistema electrónico de racionamiento. Pues le han puesto diversos nombres, pero vamos a explicarle un poco de qué se trata y luego seguimos con la conversación. Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo y con la mayor reserva de gas natural en Sudamérica y el Caribe, desde hace 2 años está sumida en una crisis económica donde hasta conseguir alimentos, productos de aseo personal, limpieza y medicamentos es todo un reto. Los ciudadanos están obligados a hacer un rally por diversos establecimientos para lograr comprar algo de lo que están buscando. Según el gobierno de Nicolás Maduro, parte del desabastecimiento se debe a que más del 30% de los productos básicos son sacados ilegalmente del país, además de la supuesta guerra económica en su contra. En contraposición, los empresarios sostienen que el descenso en el otorgamiento de divisas y la burocratización del proceso han impedido la compra en el exterior de materias primas, repuestos y equipos, lo que ha afectado la producción nacional. La semana pasada el presidente viajó a Cuba, donde se reunió con Fidel Castro. A su regreso de la isla, Maduro anunció la puesta en marcha de un sistema electrónico de racionamiento en todos los supermercados y farmacias públicos y privados del país. La decisión causó el asombro y rechazo de una parte de la población que, además de lidiar con controles de precios y de cambio, ahora deberá comprar mediante lectores de huellas digitales. Pero la medida no quedó allí. Maduro agregó que para complementar el sistema de racionamiento también se prohibía la exportación de todos los productos de la cesta básica, decisión que marca un evidente retroceso para el sector productivo venezolano. Por eso, en la mesa editorial del día de hoy le preguntamos a nuestros analistas, ¿se acabará el desabastecimiento con esta medida? ¿El sistema electrónico de racionamiento puede convertirse en un mecanismo de control social? ¿Este sistema computarizado es una imitación de la experiencia cubana? ¿Qué busca el gobierno de Nicolás Maduro al imponer más controles? ¿Se acabará el desabastecimiento con esta medida?